Ser Podcast. Rafa Cobos es uno de los grandes creadores del cine español, colaborador habitual de Alberto Rodríguez, el sevillano, ha creado en solitario y también ha sido director de algunos capítulos del Hijo Zurdo, nueva serie de Movistar Plus que ganó el premio en Cannes Series. María León protagoniza este intenso drama sobre una madre en busca de reencontrarse a sí misma y salvar a su hijo. Con ellos hablamos de maternidad, de identidad, de fervor religioso y de aguantar una cámara pegada a tu cara. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Ya de vuelta también está de bastante. Hay que molestar también un poquillo. Si no, entonces aquí somos molestados solamente. Eso no puede ser. Las series. Ay, la verdad a mí me engañó. Ay, la verdad a mí me engañó. Y hablamos ahora de televisión, nos centramos en un estreno español que llega esta semana a Movistar Plus con uno de los guionistas más importantes de nuestro cine, Dani Garrán, ¿qué tal? Muy buenas. Dani es uno de los más importantes. Exactamente, Dani es uno de los guionistas más importantes del cine español. Bienvenido, Daniel Garrán, ¿cómo estás? Que ha llegado esta serie justo en la Feria de Sevilla, que es que estábamos hablando un poquito antes de la Feria ella de Sevilla. Y llegó todo muy sevillano. Sí, pero es más de... arriquitado, sufriente. Sí, es lo que pasa no hay tanto antes. Rebujito. Claro, es lo que pasa antes de llegar a la feria. Hay más penitencia. Sí. Hablamos de Rafa Cobos, que ha ganado 2 veces el Goya por sus guiones en La Isla Mínima, El hombre de las 1000 caras, películas que ha coescrito y dirigido con Alberto Rodríguez, y ahora se pone por primera vez al frente de una serie como director, como showrunner y como guionista. Sí, El Hijo Zurdo es el nombre de esta ficción recién premiada a Mejor Serie Corta en Cannes. La historia, basada en la novela de Rosario Izquierdo, sigue los pasos de Lola, una madre que se enfrenta a la deriva neonazi de su hijo mientras trata de encontrar su propio equilibrio interior. Una serie grabada en Sevilla que muestra las consecuencias de la radicalización, la incomunicación en la familia y la maternidad. María León es esta madre coraje que pelea por salvar a su hijo en un ambiente donde la clase social determina su identidad. Escúchame una cosa. Tu hijo mayorcito va a meterse en fregado sin que nadie le toque las palmas. Así que deja ya de culpar mío. Porque la única diferencia es que tu hijo es rico y el mío no. Con un ala rota, la alondra en cana, en la jaula de sí misma le canta. Pues estamos con Rafa Cobos y María León, que son director, creador, showrunner, ya no sé cómo llamarlo, y actriz protagonista del Hijo Zurdo, la nueva serie Movistar Plus. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Felices? Sí. Muy felices, la verdad. Bueno, habéis ganado en Cannes, con lo cual eso hace que todavía la alegría os dura. Sí. Yo creo que todavía que se nos está cayendo las fichas, ¿no? Aún no nos ha dado tiempo. Saca emocional. Sí, no nos ha dado tiempo todavía a saborear realmente lo delicioso de todo lo que está pasando, ¿no? Yo siempre lo digo, Roberto Bolaño decía que cuando le dan un premio a alguien lo hacen sospechoso de algo. Yo espero que la sospecha sea positiva y que venir con un premio bajo el brazo de Cannes, con ese apellido, sirva para algo, desde luego. Vosotros, claro, los dos sois sevillanos, y me decía José que están aquí, les hemos ido a trabajar en plena feria. No sé si es que no sois de feria y os habéis escaqueado o os estamos jodiendo los días de fiesta. Bueno, yo creo que hay una respuesta intermedia. Sí, un poquito. Yo creo que de alguna manera la feria la llevamos nosotros también con nosotros, ¿no? Y la feria. Sí, eso lo llevamos con nosotros. Vamos a hablar un poco del Hijo Zurdo porque, bueno, sorprende un poco el formato. Es una miniserie de 6 capítulos, es un drama, pero son capítulos de media hora. ¿Por qué usar este formato? ¿Estabas más cómodo con esos capítulos de 30 minutos? ¿Lo querías alargar más? No, porque la serie de por sí es suficientemente intensa, suficientemente solemne, y creo que es difícil con este volumen aguantar unos capítulos más largos. Yo creo que cuanto más pequeño, más concentrado, más atomizado, iba a funcionar más el drama. Y fue esa elección, fundamentalmente. No creo que fuera sostenible una película con esa intensidad, con ese grado de no sé, de gravedad, de solemnidad, y yo creo que el formato de 25, 26 minutos era perfecto. Para eso son pequeñas descargas capsulares, y bueno, es un formato que me resulta interesante y vehiculizaba muy bien la intención que había detrás del Hijo Zurdo. Y es una historia sobre maternidad y paternidad.
Pero además es una historia de maternidad y paternidad muy diferente, ¿no? Porque es reencontrarse con un hijo y también preguntarse qué he hecho yo para que este niño me salga así. Sí, también está el tema de la identidad, ¿no? De buscar la identidad y de lo difícil también que es tener la responsabilidad, en este caso, en el personaje de Lola, de ser madre, ¿no? El ser madre no significa que tengas un traje único con el que tengas que caminar, no te anula a ti como mujer y como persona, y sí que el hecho de ser madre o tener un hijo ayuda a que te ponga un espejo lo suficientemente para que te veas y te analices y veas hasta dónde tú has tenido capacidad de saber quién eres tú mismo para poder tener esa responsabilidad y dar una educación, ¿no? Claro, no va a sonar una frivolidad, pero me acuerdo del verso aquel de Cortázar, que como quien te regala un reloj, te regala el miedo a perderlo, que tener un hijo es una responsabilidad de un volumen tan gigantesco. Y bueno, como ha dicho María, es la posibilidad que tienes de encontrarte contigo mismo, la capacidad que tienes de conocerte, de saber quién eres, y bueno, una exigencia 25 horas al día. O sea. Y en esta serie, tanto el personaje de Lorenzo, del hijo zurdo, como el de la madre, tienen una segunda oportunidad en la vida. Están perdidos, pero al final como que logran encontrar el camino y salen adelante. Es la clase social un determinante para que haya otras oportunidades. Otro tipo de clases más desfavorecidas no lo tendrían tan fácil. Yo creo que la responsabilidad la tiene uno mismo, ¿no? Independientemente del lugar donde nazca, realmente la responsabilidad de darte esa segunda oportunidad la tiene uno mismo y tener una mente mucho más abierta y no limitarte, ¿no? En quedarte en un lugar. Las clases sociales, dependiendo da igual en el barrio que nazca, el color de piel que tenga, el sexo que tenga, estamos todos hechos del mismo material y nos duele la barriga por el mismo sitio, ¿no? La oportunidad, al fin y al cabo, la responsabilidad la tiene uno mismo. Yo en parte estoy de acuerdo con María. Yo creo que en cualquier caso las segundas oportunidades relacionadas con el hijo zurdo tienen que ver con esas madres que fueron madres muy jóvenes y que eso les cambió la vida, les modificó la vida, desgraciadamente. Yo creo que puede ocurrir en clases muy pudientes y en clases con una posición social muy elevada, pero también puede ocurrir en gente en situación de exclusión. Y yo creo que las segundas oportunidades tienen que ver con que no tiene por qué cambiarte la vida el hecho de ser madre y que puede ser por el contrario una excusa para que en el futuro puedas revertirla y puedas terminar por identificarte y por encontrar este proceso de reconstrucción del que habla María, ¿no? Pero sí que es muy interesante el choque de esas dos mujeres, el personaje de Tamara Casielles y el tuyo, ¿no? Que son, al final, también es una historia sobre una amistad femenina. Fíjate que en vuestras películas hay pocos personajes femeninos. Y esta abundan, ¿no? Y en esta abundan, y son muy interesantes cómo están construidos los dos y cómo es esa relación entre las dos. Que es algo que son mujeres que a priori no tienen nada que ver la una con la otra y luego descubren que tienen todo en común, claro. De hecho, es el personaje de Maru quien yo creo que le hace ver a Lola realmente la importancia de no juzgar quién es uno y de dónde viene, ¿no? Y de dibujarse. El personaje de Maru, que es un personaje que nace con otras oportunidades y con otro tipo de herramientas, es el personaje que realmente tiene claro que el querer no quita el conocimiento, no está de acuerdo en el comportamiento de su hijo, pero sí lo que tiene claro es que uno tiene que saber quién es, quererse a uno mismo y no juzgarse a partir de ver la vulnerabilidad de su hijo. Es la única manera que tiene de poder entenderlo y de poder llegar a él, ¿no? El personaje de Maru a mí me gusta mucho porque con todo lo que lleva encima ella mantiene un dibujo bastante claro, ¿no? de su propia luz y le enseña a Lola esa luz y ese dibujo. Realmente, yo no sé si se me ve un poco el plumero, pero sí hay un ejercicio por parte de Maru de mentora, que sí, las dos tienen un problema importante con sus hijos, pero el grado de comunicación que mantienen la una y la otra con ellos es muy distinto. Maru es más frontal, como ha dicho, ella no juzga, no de alguna forma no se interfiere entre la comunicación con ella, a diferencia de Lola, que juzga y de alguna forma que está en otro sitio, en otro espacio, ¿no? Sí. Y luego también está la historia del padre, que quiere ser alcalde, que nos mete un poco en la política local, en esa foto de la iglesia, en el mamoneo que hay dentro del partido. ¿Por qué te interesaba también contar esa parte? Bueno, me interesa porque soy sevillano, ¿no? Fundamentalmente, y bueno, porque somos así. Es decir, yo creo que somos así muchos los sevillanos, pero también somos así
Yo te iba a decir, digo, hay mucho de valenciano en ese personaje, claro. También. Hay una frase que dice algo así como en Sevilla gobierna el fervor, que me parece que atomiza mucho que hay detrás de esa subtrama, porque el fervor no solo entendido como yo voy a la iglesia y rezo, sino por una cuestión de tanta pasión tan dolorosa que está presente en Sevilla de una forma tan patente, y que hemos querido que estuvieran esas vírgenes que hay con tanta frecuencia, en estos sonidos que están por detrás, que estas bandas de cornetas y tambores, donde al final yo creo que el sentimiento religioso va muchísimo más allá y se convierte y se traduce en una cuestión política, ¿no? Es decir, es verdad que somos muy, en el sentido que casi que gobiernan más las imágenes que el poder religioso que hay detrás de ellas, ¿no? Y bueno, como sevillano, que en la ciudad y que conozco más o menos por dónde va, o que sospecho que por dónde va, me parecía interesante señalarlo y significarlo. Y hablas en esa Sevilla que retratas, es una Sevilla muy amplia y muy diferente, desde ese centro, ¿no?, donde está la trama de ese personaje, de ese político, ¿no?, que se mueve quizá por el centro, hacia otros barrios que no hemos visto de una Sevilla distinta, hacia unos barrios más periféricos. Esas ratas en el río, ¿cómo ha sido también buscar esa otra Sevilla, o no esa otra Sevilla para los no sevillanos, claro, porque bueno, para vosotros es la vuestra? Estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que son dos cosas distintas. Con independencia de que la rata te está contando que una zona noble, como en la zona del río, también está podrida. Está podrida. También hay una especie de juego de analogía entre la rata que se devora el pez depredador, que el pez que se está comiendo es un pez depredador, y una especie de ejercicio de espejo del personaje de Rodrigo viendo lo que van a hacer las ratas con él. Estoy de acuerdo contigo en que, bueno, no estamos acostumbrados a ver esta Sevilla periférica, esta Sevilla, bueno, no tan limpia o no tan luminosa, y me parecía interesante contarlo. Bueno, forman parte de ciudades y de las ciudades complejas y de las ciudades interesantes estos polos, el polo noble, el polo rico y el polo rico con independencia, de que sí creo que había una intención muy clara del principio, es no hacer de esto leña, es decir, no contar, no irnos a un posicionamiento un poco más sesgado, no hacer de esto un realismo naturalista al uso y verlo un poco desde fuera y con un poco de extrañamiento para que sirviera, en definitiva, para ilustrar otra parte de la ciudad, ¿no? Y luego también la identidad es uno de los temas claves de la serie, la identidad de ese chaval, de Lorenzo, ¿no? Es como un poco un reflejo de esos adolescentes, ¿no?, que se buscan a sí mismos en un mundo donde hay mucho caos, muchas opciones, pero también la identidad de una madre, ¿no?, que dejó el trabajo, la identidad también un poco pues de una sociedad, de una clase social en concreto, de un país. ¿Cómo está representado este tema en la serie? No hay una búsqueda constante, ¿no?, de pertenecer a un lugar. En el caso de Lorenzo, que es muy evidente que él está buscando pertenecer a un sitio, una banda, un lugar. Él no creo que sea tanto como una cosa. Está apelando a algo, está buscando cuál es el mecanismo que le puede servir para comunicarse con su madre. Claro. Para tener una identidad, para tener una posición en el mundo, sí. Y exactamente lo mismo le pasa a Lola, ¿no? Exacto. El hecho de ser zurda, de querer escribir, de tener un poco de aire en su casa, parece que es algo que realmente no lo juzgan y le ponen una etiqueta. Y por pertenecer a ese lugar, a esa casa, hay una automutilación, ¿no? Hay una cosa de rendirse. Yo creo que es cuestión también de buscar la propia identidad de uno dentro de donde nace, ¿no? Y lo complicado que es y lo importante que es la comunicación con la gente que tienes alrededor, en este caso en su familia, ¿no? La escucha también. Sí, ahora que dices de la escucha es muy importante en la serie y además muy interesante cómo están hechos los silencios y o sea, todo lo que tu personaje dice sin decir. O sea, no sé cómo ha sido también trabajar con la cámara aquí. Cuéntalo. Si ya no quieres volver a saber nada de este señor, nunca más. No. Pues todo lo contrario, fíjate, y que para mí... como actriz yo he tenido un aprendizaje brutal con este personaje, no solo por el recorrido emocional y de la manera en la que cuenta todas estas emociones, que desde un silencio, sino también por la técnica porque no lo cuento yo sola, lo contaba con la cámara. Entonces no, digamos que reparto un poco la interpretación, no es solo mi responsabilidad, sino también a nivel técnico había un lenguaje. Y yo he tenido que adaptarme a ese lenguaje para poder interpretar y contar todo este viaje que tiene Lola. Yo he aprendido mucho con la forma de rodarlo y sobre todo con todo ese silencio
que a mí como actriz me ha puesto en un precipicio muy interesante en el que he descubierto ristras en mí que yo pensaba que no tendría, y eso se lo tengo que agradecer a Rafa, que no es porque está aquí al lado ni le está haciendo la pelota, pero es verdad que yo le tengo que agradecer esa contención que me ha obligado a tener para poder contar junto con la cámara ese pensamiento y ese thriller emocional. Yo he aprendido muchísimo. Bueno, yo lo he dicho, yo creo que en María se dan dos cosas que son difíciles de maridar y que son maravillosas cuando ocurren. Es muy técnica, tiene mucho oficio y al mismo tiempo tiene una organicidad y una tripa y una forma tan intuitiva de acercarse a la técnica que hace que al final lo que haga sea siempre honesto y siempre sea verdad y esté vivo. Y yo creo que eran dos herramientas que clavadas en Lola, pues bueno, dictaban y nos están marcando un camino que yo creo que ha sido el que yo quería que transitáramos, y estoy súper feliz. Es una cosa muy compleja de hacer con un conflicto que está ahí muy, 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 muy oculto y que vamos descubriendo poco a poco, y sobre todo con la cámara encima, donde sabemos que cualquier mínimo gesto está anticipando o está desvelando o está haciendo un excesivo pato. Yo creo que era muy difícil y has hecho un trabajo incontestable. Y no es porque me esté a mi izquierda, no es porque esté a mi izquierda. Pero es guay y sí que es bonito porque no es fácil tirarte al vacío con una cámara aquí y no mirarte en el combo y confiar y decir vamos. Es verdad que tú no miras el combo nunca. Es verdad, nunca estaba ahí. Porque los actores suelen mirar. Bueno, depende, pero hay algo de saber qué estás haciendo. Intensa, bueno, a ver por dónde va y sobre todo buscando confianza de que lo que estás haciendo se adecua a lo que te habías pensado que estabas haciendo, pero no, tú en tu caso no te acercas, no dudas y bueno, está guay, ¿no? Pero eso lo hago simplemente porque yo sentía que quien estaba detrás, agarrándome el cinturón, quien me tenía el sujeto, pues era Rafa, y que yo sabía que con toda la seguridad estaba al mismo nivel o incluso más, ¿no? Pero que me estaba sosteniendo todo el tiempo. Y no siempre tiene la admiración ni la confianza con el otro como para tirarte a vacío, y yo creo que eso también en mi trabajo ha favorecido, o sea que ha sido una suerte. Pues hemos comunicado muy bien, ha sido muy fácil todo. Sí. Hemos sufrido porque esto tiene un componente de sufrimiento que está ahí siempre, pero bueno. Y porque era tu primera, o sea... Era mi primera. Bueno, nos han dicho que tú sí que has dirigido muchos actores también. He dirigido teatro, sí. Yo de hecho tengo algo de formación teatral y tuve en su momento una compañía independiente de teatro. Me gusta, me siento cómodo, o sea que eso lo tenía. Pero toda la parte visual, perdón. Toda la parte visual, toda la parte visual, que o sea, suena, esto es un topicazo, pero claro, dices, un guionista era una cosa un poco más, ¿no? Y hay una apuesta... literaria, ¿no? Más centrada en la palabra, y no hay una apuesta brutal, sí, ¿no? Una apuesta porque la palabra, al fin y al cabo, bueno, no es muy cinematográfica, ¿no? Al fin y al cabo, es una cosa que está al servicio de la literatura, no debe estar al servicio de la imagen. Hablabas, María, de tu trabajo como actriz en esta serie. A mí me interesaba saber si te has despojado del todo del personaje de Lola, porque es verdad que es un personaje muy complejo, muy intenso, con mucho sufrimiento encima. No sé si el rodaje se alargó durante mucho tiempo, si estuviste muy metida en el papel, si te has quedado con algo de ella dentro, si te ha costado digerir todo ese sufrimiento que ha llevado encima. Cada actor tiene una manera y una forma de llegar a su trabajo, y yo no soy de método. Nunca lo fui y no me ha funcionado nunca. Y es verdad que yo suelo acompañar, siempre digo lo mismo, acompaño a los personajes, pero yo antes de irme a casa, en el set lo acuesto, le doy un besito y le digo buenas noches hasta mañana, ¿no? y sí que es verdad que con Lola he tenido un proceso mucho más íntimo que con cualquier otro personaje, y yo creo que porque la interpretación ha sido completamente ha sido un diálogo muy íntimo. Yo tengo la sensación que Lola interpretaba para ella y para el espectador, no para los demás personajes. No sé si me explico. Hay una cosa que no sé muy bien dónde colocarme yo en todo esto con ella, y por supuesto yo la he soltado porque de hecho yo mis trabajos normalmente no los veo, y esta serie me encanta verla. Esto es porque la quiero, porque me gusta, porque la sigo. Sí que estoy desconectada de ella, pero ahí hay algo que a mí me ha dejado huella, y creo que es como un filtro que yo tenía quizás en mí
y que yo realmente, y creo que todo esto hablo de mis herramientas actorales, ¿eh? Hay algo que se ha roto y que hay nuevo en mí, en el que de repente siento que estoy hermanada con ella. No tenemos nada que ver, pero sí siento un amor absoluto y una admiración absoluta hacia el personaje. Y no tiene por qué ser siempre así. Eso es porque me tienes a tu derecha. Y ya para acabar, es muy importante la música en la serie. Sí. De hecho, nos disteis un concierto maravilloso. Sí, es muy importante, pero siempre no lo fue. Es decir, no estuvo ahí desde el principio. Existió un tema que iba a estar, pero que al final no lo estuvo porque iba a tener una cabecera que consideré que no estaba, que me interesaba entrar un poquito más en el teatro del principio y no tener ese tipo de artificios por delante. Y a partir de ahí fue con el proceso lógico de edición cuando fui sintiendo que había que darle una marcha más, había que mirar hacia otro sitio para que conviviera un poquito, algo un poquito más lúdico, un poco más disruptivo con esta cosa tan intensa como empecé diciendo que tiene la historia. Yo creo que esa suma es positiva, yo creo que ayuda a entender el subtexto desde otro sitio en muchos momentos y también ayuda a mirarla con otra fuga en muchos de los momentos de la serie, ¿no? Pues Rafa, María, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Llámate, Luis. Bueno, pues escuchábamos a Rafa Cobos, a María León en una de las series de la nueva temporada con ese premio en Cannes que lo acredita, El hijo zurdo. ¿Qué os ha parecido? Pues la verdad es que María León está impresionante, es lo primero. Qué miradas, qué forma de mirar, ahora que no nos oye. Sí, no, pero es que se ha tragado al personaje real. Es cuando tú ves como una mímesis o un entendimiento, un trabajo en el que has interiorizado todo lo que te han pedido. Y creo que la serie, que al principio a mí me costaba, y el formato es curioso porque son 20 minutos, drama muy intenso, es verdad, a flor de piel todo el rato esta cosa, pero también con muchos silencios, a pesar, no es una serie en la que sea todo el rato como muy arriba de llorando o algo así, pero sí que intensa en las miradas, en los silencios, en lo que muchas veces no expresan con palabras, ¿no? Y que en los primeros capítulos creía como que me falta algo, densidad y tal, luego la he terminado y me parece, he entendido también muy bien la inteligencia de Rafa Cobos, que es muy buen guionista, que cualquiera de explorar más los secundarios o las subtramas podría derivar o entorpecer lo que él quería contar, y era centrar todo en María León, ¿no? En el personaje de la madre, y realmente es casi un thriller sobre la vida de esta madre, sobre su salvación, sobre salvar a su hijo, sobre encontrarse a sí misma, sobre cómo salir adelante, sobre cómo lidiar, ¿no? con el contexto social y político, con tu casa, con tu propia intimidad. Entonces sí que me ha parecido muy interesante, porque al principio sí que pensaba que le faltaba algo, ¿no? A lo que rodeaba a esta madre, y luego cuando acabas la serie dices, no, es que si hubiera profundizado más en todo eso, quizá no verías tan claro que el foco es María León y la serie es María León. Sí, claro, es el encuentro con ese hijo, el reflejo también en ese hijo, que me parece muy bonito, el reflejo de dos disidencias dentro de una familia convencional, pero luego hay muchos temas que se apuntan, y yo es verdad que al principio decía, ¿y cuándo los va a desarrollar? Y creo que lo que él pretende es dar fogonazos, y eso funciona, es una serie diferente. Otras ficciones apostarían por un formato más largo, por un desarrollo de otras tramas, y seguro que sería también una buena serie, pero la idea de Rafa es esto, y creo que me parece original, tal en el panorama en el que estamos, hacer un drama tan intenso, tan corto, tan breve, con personajes muy marcados, pero que van al lío, y con una acción que en realidad es una acción muy corta, muy breve, pero sin embargo te permite desarrollar o explicar muchas cosas que son los grandes temas que ahora mismo están en la sociedad, ¿no? Como esa maternidad, las segundas oportunidades, la diferencia de clases, la ciudad, las diferentes ciudades. Me gusta mucho cómo sale Sevilla, y me gusta mucho la elección de la música. Yo también estoy muy de acuerdo. Reiterar sobre todo también el trabajo de María León, que está impresionante. También tenía mis dudas a la hora de que estuviera bien elegido el formato de 20 minutos, pero es verdad lo que decía Rafa Cobos, es una serie muy intensa, muy de silencios, muy de miradas. Una hora quizá se haría demasiado largo aguantando todo ese sufrimiento. Creo que funciona muy bien también esos fogonazos, como decías tú, Pepa, tanto pues del padre como de la
familia donde vive la otra madre, todos esos destellos, ¿no?, que se ven de otras partes de Sevilla, de otras subtramas, pero que funcionan bien sin desarrollar, y creo que bueno, que es una de las series de la temporada. A mí me ha encantado. Pues sí, pues de una de las series españolas de la temporada a otra serie que nos tiene locos. Hemos llegado ya a la mitad de la última temporada de Succession. Vamos por el 5º capítulo. Hemos asistido a una de las negociaciones más tensas, ríete tú, del gobierno de coalición, pero también más divertidas de los hermanos Roy, con Lucas Mattsson, el personaje de Alexander Skarsgård, y ese choque de culturas entre los ricos estadounidenses y esos pijos sobrios de Noruega. Vamos, tranquilos. Sí, serán jóvenes y preparados, pero son europeos, son blandos. Acostumbrados a la protección de la seguridad social, a las vacaciones pagadas y la sanidad pública. Tal vez sean vikingos, pero a nosotros nos criaron los lobos y nos hemos expuesto a un patógeno llamado Logan Roy. No tienen ni idea de lo que les espera. ¿De acuerdo? Madre mía, qué diálogos. La Margaret Thatcher de Roy. Qué precisión. Exactamente. Bueno, vamos... sin spoiler, Por vamos favor, a sin spoilers, analizar. Pepa. Bueno, tampoco hay mucho que hacer aquí, pero después... Bueno, me ha gustado mucho la vuelta del personaje de Alexander Skarsgård, y más que sea en Noruega, que por fin salgan de esos hotelazos y de esas oficinas de Estados Unidos, ver el choque entre unos y otros, cómo se metían en la sauna, cómo se criticaban, ¿no?, en las diferentes culturas. Y lo que más me ha gustado, que tenía muchas ganas y la semana pasada os lo dije, es que Siv por fin coge un poquito las riendas y ya ese trío, ¿no?, de hermanos que estaban tan unidos y que iban en la misma dirección, ya empieza a resquebrajarse, ya unos empiezan a traicionar a otros. El dúo cómico también, los blandengues, también me encanta, o sea, funciona todo la como, banda tributo, como un reloj. Y me ha gustado sobre todo que salga un poco de Estados Unidos, y ver qué pasa, porque yo creo que Lucas Mattsson no ha dado su última palabra. Hombre, no, por supuesto. Bueno, la verdad es que a esa sección siempre le ha sentado bien en las temporadas anteriores cuando han salido del ambiente neoyorquino, ¿no? Y además, esta vez se están pasando, no paran por casa. Pero han sido muy pomposo, y cuando el encanto de cuando fueron a Italia, cuando fueron a Escocia, ¿no?, donde era el difunto Logan Roy, pues siempre hay como muchos matices en esos viajes y te dan mucho juego, y en este caso sobre todo pues un retiro tan moderno, millennial, o como sea, de estas nuevas empresas en un pico de Noruega donde no hay nada, pero está lleno de lujo, ¿no? Estas tonterías un poco en un año sabático que tiene este personaje. Y yo creo que es muy interesante porque es un capítulo sobre la conciencia de la debilidad. Me explico, porque todos se dan cuenta en algún momento, en mayor o menor medida, que son débiles, porque, por ejemplo, Kendall se da cuenta de que no es su padre a la hora de negociar y que cuando le hacen una oferta no sabe cómo responder. Roman Roy se da cuenta de que su debilidad es su padre y que quiere cumplir la última palabra de su padre. Y Siv se da cuenta de que no se está sintiendo parte del pastel y querida, y entonces cuando alguien la engatusa, ella cae en el anzuelo. Entonces es muy interesante como en estas posiciones y ellos que venían a comerse todo, de alguna forma los tres desde diferentes puntos de vista están alineados sin ser muy conscientes. Antes decía conscientes, pero somos más conscientes nosotros, creo yo, que los propios personajes en la ficción, de esa debilidad a la hora de cuál va a ser su futuro. A mí me gusta mucho, fíjate, la forma de la negociación, o sea, cómo te llevas a tu enemigo a un sitio donde lo aíslas, es casi como el arte de la guerra, de cómo lo llevas ahí, es gente que está totalmente perdida en ese universo chupi guay, y cómo consigues estar por encima en un acuerdo que tenías hecho, en algo que estaba completamente hecho, cerrado, que ellos habían ganado, cómo consigues darle la vuelta como sueco guapo que eres. O sea, es que ese momento en el que se quita la camiseta delante de los dos losers, o sea, es que hay gestos en esa negociación que me parece alucinante. Y luego, claro, o sea, esa diferencia entre dos sistemas de empresas se menciona, y que hay frases muy hechas y me remito a lo que hemos dicho todas las semanas, es que son cosas que ya hemos visto, que ya han funcionado bien, y sin embargo consiguen que vuelva a funcionar, ¿no? Como los tres hermanos otra vez peleados, sorpresa, ¿no? Y sin embargo consigue meterte ahí y estar ahí, ¿no? Me parece, la verdad es que me parece un capítulo a la altura de los anteriores. Y luego no sé si son los nuevos tiempos, pero en la serie se le nota
a veces en Succession como la conciencia de ser también como muy memeables, como tener memes, ¿sabes? Lo de la camiseta, total. Las frases súper medidas, es flipante también cómo se ha integrado, ¿no? Bueno, la vida claro, que tienen las series, como la venta en redes sociales y los pequeños... Que aquí creo que somos injustos, nos cuestionamos esas series de Netflix sobre todo, ¿no? Que tienen un baile para TikTok y no cuestionamos que esta serie, que es alta cultura y tal, también hace lo propio para estar ahí, ¿no? Medidas las llamadas de atención. Yo creo que te equivocas en lo fundamental. Me da igual lo que tú creas, eres una mala copia. ¿Todo bien? Sí, bien, todo bien. Solo intento haceros asquerosamente ricos. Ya somos ricos. Bueno, pues deseamos que vean este capítulo, también El hijo zurdo, son nuestras recomendaciones y lo vamos a dejar aquí. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.